Bendiciones, mis hermanos, ya finalizando este programa de lectura de la Biblia, este plan de lectura que por 43 semanas hemos llevado. Y finalizando hoy con esta meditación acerca del mensaje a las iglesias en Apocalipsis. Y hoy comenzando con el último mensaje a la iglesia de la Odisea. La iglesia que está en la Odisea, o que estaba en la Odisea. Vemos que Apocalipsis 3, 14, 22 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Acá esta porción bíblica siempre se ha interpretado como el hecho de que la frialdad es algo que tiene que ver con la frialdad espiritual y lo caliente con el fervor, y entonces si tú no eres una cosa ni la otra, eres tibio. Bueno, realmente no es tanta la aplicación bíblica, no es tan cercana. Y para esto, como hemos dicho, ¿verdad? Que tenemos que entender que estas cartas fueron escritas como un mensaje alegórico, con figuras y expresiones que entendían claramente y que conocían quienes estaban recibiendo esta carta, y que tenía mucho que ver con su entorno y con lo que ellos vivían. Y fíjense lo siguiente, esta ciudad de la Odisea tenía una particularidad muy interesante. Era una gran ciudad, una ciudad poderosa, una ciudad con desarrollo industrial, bueno, industrial no, porque manufacturero, de producción, de medicina incluso. Ellos producían un colirio muy famoso que era usado en todo el Imperio Romano, colirio para los ojos, ¿verdad? Y entonces el Señor, utilizando todo ese conocimiento, todas las cosas de las cuales ellos tenían conocimiento, el Señor les habla. Y Él comienza primero diciéndoles lo siguiente, lo que acabamos de leer, que ellos ni siquiera no eran ni fríos ni eran calientes. Ahora fíjense lo siguiente, esta ciudad estaba ubicada entre dos ciudades que tenían características geográficas bien importantes y por las cuales el Señor entonces utiliza esa figura, que eran las siguientes. La ciudad de Colosas, que estaba cerca de allí, contaba con unas aguas, con unos arroyos de agua fría, muy estimados, porque eran arroyos de aguas puras, aguas que eran totalmente, vamos a decir, cristalinas y con una temperatura muy agradable para ser ingerida. Esa era la característica de las aguas de Colosas. Pero entonces ellos también estaban cerca de una ciudad que se llamaba Hierápolis, que era muy famosa por sus aguas termales, aguas calienticas, aguas para la salud, ¿verdad? Entonces vemos que una ciudad tenía un agua fría, que era muy estimada para tomar, y tenía la otra ciudad unas aguas calientes que eran muy estimadas también por el tema de la salud. Ahora bien, ¿qué pasaba con la Odisea? Ellos no tenían una fuente de agua cercana. Por lo tanto, ellos tenían que traerla desde un sitio bien lejano y para eso ellos construyeron acueductos. Pero los acueductos de la época eran unos acueductos construidos de piedra caliza, de piedra, sí, con arcilla. Entonces, estos materiales se desintegraban en el agua, además de que llegaba el agua
turbia, sucia, llegaba caliente, o sea, no caliente, llegaba tibia. Era un agua que no era de calidad, era un agua mala, un agua que llegaba tibia de tanto recorrido que traía por esas tuberías de piedra caliza y de arcilla. Entonces, era un agua que era desagradable y sucia. Entonces, ellos conocían las tres realidades. Entonces, el Señor allí toma esa realidad y se las hace ver a ellos. Y les dice, mira, ustedes no tienen un agua tan buena, sabrosa y fría como la de Colosa, ni tampoco tienen un agua tan chévere como la de Hierápolis, calientica para la salud, eran aguas termales. No, ustedes lo que tienen es un agua tibia ahí, que es desagradable, que no me gusta, que no me agrada, que lo que produce es vómito, o sea, es arcadas, lo que produce es náuseas. Eso era lo que producía esa agua. Entonces el Señor compara a la iglesia con esa agua. No era una agua para la salud de la gente como la de Hierápolis, ni tampoco era un agua para el provecho, para ser tomada como la de Colosas. No, era un agua putrefacta como la que ustedes tienen. Ustedes tienen un agua así. Y así son ustedes. No son ni una cosa ni otra. No son ni buenos, sino que son malos. No sirven. Por eso los vomitaré de mi boca, dice el Señor. Esa era la calidad de la iglesia de la Odisea. Fíjense eso. O sea, es algo, comienza el Señor, como dicen, duro. Comenzó de una vez lanzando por el medio del home, duro. Y tú dices de paso, además de que tú eres así, Él les dice, tú dices que eres rico, que te has enriquecido. No tengo necesidad de ninguna cosa. Porque resulta que esta ciudad era una ciudad bastante opulenta. Y esta iglesia era una iglesia mundanalizada, una iglesia secularizada, una iglesia que andaba en la onda de la sociedad, complaciendo a la sociedad, mas no en la palabra de Dios. Entonces, ella se consideraba, por su estatus y su poderío, una iglesia poderosa, fina, chévere. Y el Señor les dice, ustedes dicen que son ricos y que no tienen necesidad de ninguna cosa. Y entonces ahí es donde viene el Señor, pero bueno, con la sentencia más terrible que puede haber oído alguna iglesia. Él les dice, pero sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y fíjense qué tremendo que el Señor a las personas, o el Señor fue muy afecto y muy misericordioso y muy atento al desventurado, al pobre, al ciego, al miserable y al desnudo. ¿O acaso el Señor Jesús cuando estuvo acá no anduvo fue con esa gente? ¿Acaso el Señor no nos manda a estar pendiente de los pobres? ¿Acaso el Señor no estuvo pendiente de los ciegos? ¿Acaso el Señor no fustigó a aquellos que decían a los hermanos, Dios te bendiga, pero lo dejaban ir desnudo? A estas personas Dios tenga misericordia. ¿Cuál es la diferencia aquí con esta iglesia? Que esta iglesia se creía. O sea, era una iglesia soberbia que se creía que no tenía necesidad de nada. Pero resulta que eran unos miserables, desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Era una iglesia rica, con una gran autonomía. Incluso, fíjense, esta ciudad era tan autónoma y tan poderosa que en una ocasión hubo un terremoto y ellos no aceptaron la ayuda del imperio para la reconstrucción de su ciudad, sino que ellos con sus propios recursos, ellos la construyeron.
no la iglesia, o sea, la ciudad. Y así como era esa ciudad, era también la iglesia. Ella se creía que era suficiente, que no tenía necesidad de nada. Entonces vemos cómo el Señor toma una vez más. Fíjense que al principio Él le habló según esa realidad del agua que ellos tenían. Y entonces el Señor, vemos cómo de nuevo, para hacerles ver a ellos y echarles en cara su situación, y haciéndoles ver que en realidad no eran nadie que pudiera, vamos a decir, estar orgulloso de su estado, sino que eran unos miserables de verdad, pobres, ciegos, desnudos y desventurados. Entonces el Señor les dice, fíjense, que a través de su palabra, esa palabra que es viva y eficaz, cortante como espada de dos filos, Él podría, o sea, Él a través de esa palabra Él había enseñado cómo ellos se debían dirigir y cómo las iglesias deberían dirigirse, más ellos en su soberbia habían actuado conforme a su designio. Y entonces esta iglesia se había desviado totalmente perdidos en sus actividades, ¿ok? Y en lugar de agradar a Dios, ellos agradaban era al entorno en que ellos estaban. Esto los llevó a ser entonces una iglesia con estas características. Y fíjense que una vez más el Señor toma las actividades o vuelve a hablarles con símbolos y con expresiones que ellos iban a entender claramente. Recordemos que dijimos al comienzo que esta ciudad tenía un movimiento económico muy poderoso, era un centro financiero para la época, donde se manejaban mucho los créditos, donde se manejaba mucho el manejo del oro como medida de riqueza y de moneda. Ellos tenían también una industria, una producción textil bastante importante, unos tejidos muy apreciados, y producían, como les decía también, medicinas. Dentro de esas medicinas ellos producían un colirio que era muy usado en todo el mundo de entonces. Entonces vemos que el Señor usa esas tres particularidades para enseñarles y decirles lo que ellos debían hacer. El primero les señala, yo que conozco todas las cosas, yo que sé, yo que soy el alfa y el omega, el principio y el fin, yo les digo, ustedes son unos desventurados, pobres, ciegos, desnudos, miserables. Entonces el Señor les extiende una invitación y les dice, yo les aconsejo que compren, no en la industria, no allá, no en el mundo, no, que compren de mí, dice el Señor. Fíjense esta particularidad. Él les dice, compren de mí oro refinado en fuego, para que de verdad sean ricos. Esta iglesia debía comprar del Señor oro de verdad, oro refinado, para que de verdad fueran ricos. Ahora bien, ¿será que Dios tiene una venta de oro? ¿Qué dice su palabra? Salmo 19. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, o sea, su palabra. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Ahí estaba la fuente. ¿Dónde debía ir la iglesia de la Odisea a buscar ese oro refinado? En la palabra del Señor, en los justos juicios del Señor. Allí está el oro afinado que ellos debían tener para en verdad ser ricos. No eran esas riquezas materiales, es su palabra, ese tesoro que el buen hombre coloca en el tesoro de su corazón. Hermanos, aprendamos. Si no queremos ser unos desventurados, pobres, ciegos, desnudos y miserables, compremos del Señor oro refinado. ¿Cuál es el oro refinado? Su palabra, sus juicios, son verdad. Todo justo, dice la palabra.
Y también debemos comprar de Él vestiduras blancas para no estar desnudos. Él dice a la iglesia de la Odisea, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Dice la palabra que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y que el Señor no borrará nuestro nombre. Entonces, ¿dónde buscamos las vestiduras blancas? En el Señor. ¿Qué significa las vestiduras blancas? Esa santidad, ¿verdad? Y esa pureza que van a tener aquellos, porque siempre que conseguimos ese término de vestiduras blancas, está refiriéndose a la santidad de los que van a morar con el Señor por la eternidad. De allí vienen estas vestiduras blancas. Y por último, Él les dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ese colirio que ustedes se ufanan en tener, bueno, colócate, pero no ese colirio, porque hasta ahora eres ciego. Ese colirio no te ha servido para nada, para tu ceguera, porque tu ceguera es espiritual. Y es ahí donde dice el Señor, unge tus ojos con colirio para que veas. Proverbios 4 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, o sea, atesora la palabra. ¿Por qué? Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Aquí está el colirio, aquí está la medicina del Señor, a todo el cuerpo. Su palabra, guardar su palabra, inclinar los oídos. Cuando se habla de inclinar el oído, someterse a la voluntad de esa palabra, que es la palabra de Dios. Fíjense, el Señor hablándole a su iglesia y de una forma bastante fuerte, pero que a pesar de ser fuerte, estaba lleno de amor. Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, le dice. O sea, el Señor haciéndole un llamado, primero haciéndoles ver que Él los iba a vomitar de su boca porque no servían para nada, no eran útiles para absolutamente nada. Él los vomitaría de su boca. Él está diciendo, haciéndole ver su actitud, su condición, que no sirven para nada, que son unos pobres ciegos. Y entonces Él le da la respuesta de cómo ellos pueden salir de allí. Y Él se los dice que es por puro amor, porque Él reprende y castiga a todo el que ama. Él en su amor, entonces, dándole esa oportunidad de arrepentimiento, porque los llama a que se arrepientan y vuelvan a Él. Pero no podían volver como estaban. Ellos tenían que volver a su palabra. ¿Para qué? Para que fueran ricos, para que tuvieran con qué vestirse, para que tuvieran sanidad. Tenían que volver a Él, volver a su palabra, volver a su palabra. Siempre el Señor, en todo momento que llamó a la iglesia a regresar a Él, fue a través de su palabra. Regresen a mi palabra. Y eso es lo que a través de toda la historia ha marcado el regresar a la senda estrecha que el Señor tiene destinada para sus hijos. Es la palabra del Señor. Y aquí entramos a algo bien interesante. El versículo siguiente dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y fíjense que Él te está haciendo un llamado a la iglesia de la Odisea a que se arrepientan, y que Él está llamándoles a la puerta. Y si alguno de ellos está dispuesto a oír esa voz que les está llamando a arrepentirse, Él va a cenar con cada uno de ellos. Él estaba consciente, el Señor estaba consciente de que ese mensaje podía caer en pedregales, que ese mensaje podría caer en oídos sordos. Pero Él advierte, yo estoy tocando insistentemente, y aquel que oiga, Él va a cenar conmigo. Y fíjense algo, porque esto nos enseña una realidad central en la vida cristiana, que es que al final
todos iremos a reinar con Él. Y fíjense que todas las cartas, las 7 cartas, terminan con 7 sentencias que nos llevan a entender que el Señor se está refiriendo que al final de todo, el final es el gozo por la eternidad con Él. A la primera iglesia le dice, Él finaliza su mensaje diciéndoles, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Y quién va a disfrutar de ese paraíso? Todos aquellos que estemos en el Señor. A la segunda iglesia Él le dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? En la condenación eterna. Nosotros no vamos a tener condenación eterna. Nosotros vamos a ir con el Señor, ¿ok? A morar por la eternidad. A la tercera iglesia Él le dice, finaliza su mensaje diciéndole, al que venciere daré a comer el maná escondido y le daré la piedrecita blanca. Recuerdan lo que hablamos en esa oportunidad. Está hablando acerca de los que van a gozar con Él por la eternidad. A la cuarta iglesia, Él finaliza el mensaje diciéndole, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre naciones, regirá con vara de hierro, serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Una referencia total a su venida, a su reinado y a ese compartir de parte de nosotros con Él ese reinado. A la quinta iglesia, Él finaliza diciéndoles, el que venciere será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué quiere decir? El Señor una vez más diciendo, el final será conmigo por la eternidad, estando y reinando. A la sexta iglesia le dice, al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. O sea, una vez más el Señor ratificando esa realidad extraordinaria de nosotros ir a morar con Él. Y a la Odisea Él finaliza diciéndole, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vemos entonces que las 7 iglesias reciben esa esperanza. Todas tenían diferentes problemas, diferentes situaciones, pero el Señor finaliza su mensaje a todas con una coincidencia, que es que todo el que venciere, todo el que perseverare, el que triunfare hasta el final, ese sería salvo y estaría con el Señor por siempre y por la eternidad. Entonces el Señor allí Él está diciendo que todos los que terminen hasta el final, los que permanezcan, estarán con Él. Y Él habla de una cena. Él habla de una cena, que es la cena de celebración, esa cena que vamos a tomar con Él cuando Él venga en su reino. Y esa cena que él dijo cuando partió que no tomaría de la vid hasta que estuviese en esa cena. Hermano, una realidad tremenda. O sea, algo que nos debe llenar de esperanza y gozo a cada uno. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo de parte del Señor la esperanza de que reinaremos con Él por siempre. Y fíjense, algo bien especial que tiene que ver esto de la cena y del comer con Él. Y porque Él dice, cenaré con Él y Él conmigo. Él es el Rey de Reyes. El Señor viene y Apocalipsis dice que su muslo dice Rey de Reyes. O sea, el Rey viene. Y el Rey viene a buscar a su iglesia. Y ese Rey viene a una cena de victoria. Estar en la cena o estar en la mesa de un rey no era cualquier cosa. Allí no entraba cualquiera. Y fíjense lo siguiente. Quien estaba a la mesa del rey debía ser invitado. O era su familia o eran invitados. ¿Recuerdan ustedes un hombre que se llamaba Barzillai? Un hombre que sirvió al rey David
cuando este fue expulsado, cuando salió expulsado por su hijo Absalón. Y bueno, expulsado no, él sale huyendo de Absalón, vamos a ser precisos. Entonces, este hombre lo sirve. Cuando David regresa a Jerusalén, él invita a Barzillai para que esté en la mesa del rey por siempre, o sea, mientras estuviese vivo. Y vemos que Barzillai le dice no, que ya le estaba muy viejo para gozar de las cosas que se gozaban allí. Fíjense la idea. Barzillai le dice, yo estoy muy viejo ya para estar gozándome, o sea, ¿será que puedo disfrutar de la música, de esas cosas? No, ya, él se consideraba ya que estaba en sus últimos días, entonces le pide que por favor, él le agradece esa deferencia, pero le pide que un siervo de él esté con ellos, o sea, disfrute eso. Pero él se sentía ya viejo para disfrutar de esas cosas. Vayan viendo la idea de lo que significaba estar a la mesa del rey. Estar a la mesa de un rey en la antigüedad no era simplemente sentarse y comer, no, era disfrutar de todo el día. Recuerden el caso del rey, el esposo de Esther, ese rey, se me va ahorita de la mente, y aquel hombre que quería perjudicar a Mardoqueo, estaban en una cena, y era todo el día. Bueno, esa cena, esa celebración antes de que Basti le hiciera el desplante, duró muchos días. O sea, esas cenas, esas comidas no eran simplemente, como les dije, comer y ya, no. Allí habían cantores, o sea, era placer lo que había en esas cenas, en esas mesas del rey. Recuerden a los muchachos a Daniel y sus amigos, que ellos no quisieron estar, porque ellos no querían contaminarse. No era solamente la comida, era todo lo que se hacía allí, en el marco de esa comida. Recordemos también cuando David invita o trae a Mefiboset a la mesa del rey. Fíjense en los dos casos, Barzillai y Mefiboset. Barzillai es invitado por sus méritos, por sus propios méritos, por el rey. En cambio, Mefiboset no tenía ningún mérito para estar en la mesa del rey David. Él lo hace por amor a Jonatán y por respeto al pacto que él había hecho con Jonatán. Entonces, por ese pacto, él trae a Mefiboset y lo coloca como un hijo. Fíjense que en la palabra dice que él llamó a Siba y le dice, Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. O sea, él está trayendo a Mefiboset a la mesa, a su mesa, como alguien, ya no como un extraño, sino como alguien que pertenece a su familia. Sin ningún mérito, sino por el pacto que él había hecho con Jonatán y por ese amor hacia Jonatán. Igualmente, a la cena del Señor, en la cena del Rey, nosotros no llegamos por méritos, no merecemos estar allí. No podemos hacer nada para estar allí. Allí simplemente entramos por amor y por ese pacto que hizo el Señor y nos lleva a su mesa y nos invita, nos trae a su mesa. Y podemos entonces, cuando Él toca la puerta y abrimos y cenaremos con Él, recordemos que no es por nuestros méritos, no es porque somos chéveres, no. Es porque el Señor en su santa misericordia nos arropa
y nos trae a su mesa. Y allí disfrutaremos por la eternidad. ¿Cuál es el llamado a todas las iglesias? ¿Cuál es el llamado a su pueblo? ¿Cuál es el llamado que el Señor hace? Perseverar, vencer, permanecer hasta el final. Quien permanezca, quien venza y quien persevere, recibirá la corona de la vida, recibirá esa piedrita blanca que le garantizará estar en esa cena. O sea, tendrás la garantía de estar con el Señor por siempre. Por lo cual entonces el consejo del apóstol a que tomemos toda la armadura de Dios para poder resistir y habiendo acabado todo, estemos firmes. Ese consejo debe estar en nuestra mente y en nuestros corazones siempre. ¿De qué se trata, hermanos? De llegar hasta el final, de permanecer hasta el fin, de vencer. Ya Cristo venció, nosotros vencimos con Él. Entonces, ¿qué resta? Permanecer hasta el final, permanecer en el Señor, siendo fiel, no transigiendo, no negociando su palabra, siendo fieles a su palabra. En esa palabra permaneceremos fieles hasta el final. El Señor les guarde, el Señor les bendiga y el Señor añada bendición sobre su palabra en esta hora.